El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hemos llegado ya al tercer domingo de Adviento, también llamado el Domingo de la Alegría. La alegría porque ya hemos recorrido la mitad del camino que nos separa de la Navidad en este tiempo de preparación, en este tiempo de Adviento. Y justamente en este domingo el tono, tanto de las lecturas como de la liturgia en general, es un tono más esperanzador, es un tono más de alivio del contexto penitencial en el que nos veníamos desenvolviendo hasta ahora. Seguimos teniendo la consigna de estar atentos, seguimos teniendo la consigna de preparar nuestro corazón para recibir al Señor, como reflexionábamos el primero y el segundo domingo de Adviento. Y hoy nos encontramos con este texto del capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en el cual Juan el Bautista manda preguntar a Jesús: ¿sos vos el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Entonces, la primera duda que nos asalta es decir, pero ¿cómo? Juan el Bautista es el que lo anunció, es el que anunció y predicó un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Juan el Bautista es aquel que lo presentó al pueblo de Israel, es aquel que lo bautizó en el Jordán y presenció esa manifestación de Dios, esa teofanía que se dio sobre Jesús. El Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, esa voz que se oyó desde el cielo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué Juan el Bautista ahora está desorientado? ¿Por qué no entiende? La respuesta la vamos a encontrar después, en la última parte de este texto que hemos leído. Pero la respuesta del por qué Juan estaba desorientado es sencilla. Juan, como todo el pueblo de Israel, estaba esperando al Mesías. Juan tenía la misión de anunciar y de preparar el camino del Mesías, de anunciarlo ya presente. Entonces él reconoce en Jesús al Mesías en un principio.
Él lo presenta al pueblo, él ve la manifestación de Dios sobre él. Punto y coma, pero, y ahí viene el pero, Jesús no responde a las expectativas mesiánicas que el pueblo había construido. El pueblo había construido un perfil de Mesías que no daba con Jesús, porque Jesús hacía todo lo que tenía que hacer el Mesías, menos una cosa: rebelarse contra el poder romano y destruir el poder romano, y destruir el imperio romano, y restablecer el reino de David. Entonces, le asaltan dudas. Yo estoy preso por culpa de Herodes, decía Juan para sí mismo. Este es el Mesías y yo sigo en la cárcel. Este es el Mesías, yo lo anuncié, yo lo presenté y yo sigo en la cárcel. Juan entra en crisis. Descubre que el mesianismo del Señor Jesús no es el mesianismo que él esperaba. Entonces se desorienta, entonces se preocupa, entonces dice: ¿qué es lo que pasa? Entonces manda a preguntar: ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? Y el Señor le responde enumerando todos los signos mesiánicos que él realizó: hacer caminar a los paralíticos, purificar a los leprosos, expulsar a los demonios, resucitar a los muertos, devolver la vista a los ciegos, devolver el oído a los sordos, hacer hablar a los mudos. Y le dice: no sé qué más tenés que esperar, qué más estás buscando. Date cuenta que yo ya estoy aquí, date cuenta que el reino de los cielos ya empezó. Date cuenta que lo que yo vine es a liberar al hombre de sus miserias, no a liberarlo política no a liberar política y militarmente al pueblo de Israel de la opresión romana. Y luego de que los enviados de Juan se van, Jesús hace el mayor elogio que podía hacer sobre Juan. Él es aquel de quien estaba escrito: enviaré mi mensajero delante de ti. Él preparará tus caminos. Juan respondía a todo ese perfil que los profetas habían anunciado a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Pero a Juan le faltó algo. Juan fue el más grande de todos los profetas. Juan fue el más grande de entre los nacidos de mujer. Pero en el reino de los cielos era el más pequeño. ¿Por qué? Porque le faltó entender el sentido y el significado de la auténtica mesianidad del Señor Jesús. Jesús es y encarna en sí mismo al Mesías sufriente. Encarna en sí mismo al Mesías doliente, al Mesías que trae la liberación del pecado, la liberación de la muerte, de los males que aquejan al hombre, pero no es un Mesías político, no es un Mesías militar. Por eso, si nosotros queremos darle una respuesta a Juan, encontramos una respuesta justo en la segunda lectura de hoy, en la carta del apóstol Santiago, cuando dice: debemos tener paciencia para que se cumplan los designios de Dios. Los designios de Dios no siempre se van a cumplir en la manera, en la forma, en el tiempo que nosotros queremos. Pero el designio de Dios, indefectiblemente, en algún momento se va a cumplir. Y se va a cumplir
cuándo el Señor quiere, dónde el Señor quiere y cómo el Señor quiere. Entonces Jesús le está diciendo a Juan, tenés que tener paciencia, porque yo estoy aquí, pero la cosa no es tan así como vos esperabas. Pero tené paciencia, tené confianza, porque yo ya estoy acá, porque el reino de los cielos ya empezó y el día de la liberación de la humanidad está cada vez más cerca. Alabado sea Jesucristo.